Buenos días. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Sean bienvenidos los que nos ven a través de las redes sociales y les mandamos un abrazo de parte de esta congregación. Vamos a comenzar. Por favor, acompáñenme ahí en su Biblia a la primera carta de Juan, capítulo 2. ¿Se acuerdan por dónde vamos? ¿Sí recuerdan por dónde vamos? ¿Cuál nos toca hoy? Del 24 en adelante, es correcto. Entonces vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 2, del 24 al 29. Dice así la palabra de Dios: Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Verso 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra que nos has dejado. Permítenos en este momento poder escudriñarla, poder entenderla, poder guardarla, Señor. Que salgamos de aquí, cada uno de nosotros, con la intención de practicar tu palabra, de todas las cosas que hemos oído, Señor. Que en nuestro corazón esté el querer practicarlas, el querer hacerlas, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Este título de este sermón es Permanece, ya que si ustedes notaron, en la lectura 5 veces se repite la palabra permanece. Entonces aquí hay algo interesante que Juan nos quiere decir acerca de permanecer. ¿En qué? ¿O en quién? Eso es lo que vamos a desarrollar y vamos a ver un poco adelante. Vivimos nosotros en un mundo donde la mentira se ha vuelto parte de la propia persona o de la personalidad de la gente, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha engañado alguna vez? ¿O quién de ustedes no ha sido engañado? Todos estamos expuestos a la mentira y al engaño, ¿no? Algunas personas, fíjense que están engañados en creencias falsas. Tienen su fe de alguna manera depositada en una creencia que está equivocada y que no tiene fundamento. Pero así viven y así creen y dicen yo creo en esto y ya. Sin darse el tiempo de corroborar, de verificar en qué están creyendo. Así se van. Hay otros que están engañados por las riquezas, que viven engañados por el dinero los deslumbra, los bienes materiales, y entonces, aunque dicen que son cristianos, pero viven engañados, sumergidos en los bienes materiales. Otros viven engañados por el pecado, por los placeres, ya que el pecado es rico, sabroso, atractivo, y entonces los deleites de este mundo los atrapan, y entonces ahí se van engañándose a ellos mismos. Pero aquí se trata de que nosotros entendamos lo que dice el apóstol Juan, de que si ustedes ponen atención en el versículo 26, voy a empezar en el versículo 26, porque ahí es donde nos habla acerca de los que nos quieren engañar. Dice, os escribo esto sobre los que os engañan o sobre los que nos quieren engañar. Dice que hay personas que nos quieren engañar a nosotros, a los cristianos. En el primer siglo, pues había personas que se habían metido a la iglesia muy sutilmente y querían engañar a los hermanos con enseñanzas falsas. Pero nosotros sabemos que hoy en la actualidad y desde tiempos antiguos,
Satanás, dice el apóstol Pablo, que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no resplandezca en sus corazones. Entonces, ¿quién está detrás? ¿Quién es el que está detrás del engaño? Satanás. Satanás es el que promueve el engaño. Él es el padre de mentira. Entonces, la iglesia, nosotros la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿cuál es nuestra misión? Proclamar la verdad al mundo, ¿cierto? ¿Lo hacemos? Muchas veces nos quedamos callados, muchas veces no queremos decir las cosas porque a veces molestan a los demás. Dice el versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué es lo que los cristianos del primer siglo o los de la congregación de Juan, a quienes les envía esta carta, qué es lo que Juan les está diciendo? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Enseñanzas, ¿no? Enseñanzas que ellos habían oído desde el principio y que sin duda estaban familiarizados con ellos, ¿no? Juan está exhortando a los creyentes a que permanezcan en esa verdad que había sido revelada en las Escrituras. Aunque ellos no tenían la Biblia completa como nosotros hoy en día, pero ellos tenían una parte, ¿no? Desde Moisés hasta los profetas. Pero todas las Escrituras desde Moisés a los profetas hablaban de Cristo, apuntaban a Cristo. Juan en una ocasión le dijo a los judíos, en Juan capítulo 5, en el versículo 39, les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que Jesús mismo está citando, que está diciendo, lo que se escribió de mí. Y lo podemos ver, ¿no? Las profecías, cómo hablaban del Mesías, que había de venir, Isaías. Inclusive dice Jesús que Moisés escribió de él. En ese mismo capítulo, en ese mismo de Juan 5, en el versículo 46, dice, porque si creéis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, Moisés escribió de Cristo. Juan quiere que los creyentes nos mantengamos firmes en las enseñanzas de Jesús, que no nos dejemos mover fácilmente de ellas. Porque fíjense que a veces pasa que nosotros tenemos ciertas enseñanzas o que vamos aprendiendo cosas y alguien viene y nos dice lo contrario y fácilmente nos dejamos llevar por lo que nos dice. Gente que a lo mejor ni es cristiana. O algunos que sí se dicen cristianos y que tienen enseñanzas diferentes y vienen y nos mueven el tapete y ya. No, entonces esto no es así. Es como él dice, no, nosotros no nos tenemos que dejar mover fácilmente porque nosotros tenemos, dice Juan, en el 26, versículo 26, dice, os he escrito esto sobre los que nos engañan. Ya vimos que hay una corriente que nos quiere engañar, ¿no? Dice el 26, el versículo 27, el 26, sí, sobre los que nos engañan. ¿Cuál es la meta del creyente? ¿Cuál es la meta del creyente? ¿Cuál es el final de lo que el creyente espera? La vida eterna, esa es la meta, ¿no? ¿O para qué corremos esta carrera? ¿Para qué estamos nosotros en este camino? Pues para alcanzar la vida eterna que Cristo nos prometió, ¿no? A los que creyéramos en Él, nos prometió la vida eterna, dice Juan, que esta es la promesa, ¿no? En el 25, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la meta del creyente. ¿Y cuál es el propósito de los engañadores? Desviarnos. El propósito de los engañadores es desviarnos para que no alcancemos nuestra meta, nuestro galardón, que es la vida eterna. Y ya vimos que quién está detrás de los engañadores, ¿no? Es Satanás. Si gustan, vamos a leer un texto para que veamos dónde dice que Satanás es el que está detrás de todos estos engañadores. Acompáñenme ahí en su Biblia, Juan, capítulo 8, versículo 44.
donde se nos dice claramente que Satanás es el que está detrás de la mentira, del engaño. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y hay algo importante que dice aquí: no ha permanecido ¿en dónde? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí se le nombra diablo, ¿no? El diablo es el mentiroso por excelencia y el padre de mentira. Entonces él está detrás de todos los engañadores, de todos esos ministros que se paran en un púlpito a impartir enseñanzas corruptas. Satanás es quien está detrás de él. ¿Y cuál es el propósito de esos engañadores? Desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Es lo que quiere. Quiere convencer a las personas, a los congregantes, a ti, te quiere convencer de que no es tan necesario que te congregues. Eso es lo que quiere convencerte. ¿Para qué vas el domingo ahí a perder el tiempo? Es lo que te quiere meter en tu mente. ¿Para qué estás en ese grupo cristiano si no te sirve de nada? No aprendes, no enseñan bien. ¿Para qué estás ahí? Eso es lo que él está queriendo meter en tu mente, y cuando lo consigue, ha cumplido su propósito. Si consigue desviarte de la verdad, cumplió su propósito. Ustedes han visto o en las noticias, yo he visto, nunca lo he visto real, ¿han visto cuando un tren se descarrila? Cuando un tren se sale de su vía, se voltea y detiene su marcha. Ya ese tren ya no puede seguir avanzando, se detuvo. Es necesario que lo vuelvan a encarrilar. Pues esa es la idea que nosotros podemos entender aquí, que los engañadores, los maestros que enseñan mentiras, quieren descarrilarnos, desviarnos del camino para que nosotros no consigamos la vida eterna. Lo que hemos oído desde el principio es el Evangelio. Eso es lo que nosotros hemos oído desde el principio. Dice Efesios capítulo 1, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Dice: en él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Primero oímos el Evangelio y luego lo creímos. O sea que al oírlo, nosotros tuvimos que, o cada uno de nosotros tuvimos que dar una respuesta, ya sea favorable o negativa, ¿no? Positiva o negativa. Los que estamos aquí es porque dimos una respuesta favorable, porque decidimos creer en Jesús, y por medio de creer en Jesús obtenemos la vida eterna. Eso es lo que el mensaje del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué fue lo que predicó Jesús cuando entró en el mundo? Cuando comenzó su ministerio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Creer en el Evangelio, que nos arrepintiéramos y que creyéramos en el Evangelio. Ahí está todo el meollo de este asunto. Si nosotros hemos creído, tenemos que mantenernos creyendo, mantenernos en la fe, no desviarnos, no escuchar a maestros engañadores que nos pueden apartar de la verdad y pueden hacer mucho daño en los creyentes. Todos los días la mentira y la verdad se presentan delante de nuestros pies. ¿Qué camino vamos a elegir? Es nuestra decisión. ¿Seguir caminando en la verdad o inclinarnos hacia la mentira? Juan dice que permanezcamos en lo que hemos oído desde el principio, que permanezcamos en el Evangelio,
que permanezcamos en las sanas palabras de Jesucristo y de esa manera seamos así sus verdaderos discípulos. Eso es lo que nosotros podemos encontrar aquí. Muchos creyentes son engañados por los falsos maestros que se introducen muy sutilmente en las congregaciones y llevan a muchos al error. Innumerables ocasiones yo me he encontrado con personas que están engañadas, que citan la Biblia, pero que no citan la Biblia en su debido contexto, sino que nada más citan versículos, sacan frases de la Biblia y los están repitiendo, pero no tienen el sentido que debe de tener. Y así se los enseñan. Por ejemplo, hay versículos como el que la letra mata. ¿Para qué estudias tanto si la letra mata? Pero no está en su debido contexto esa frase. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no lo citan en su debido contexto. Y así podemos seguir en innumerables pasajes, pero lo que nosotros queremos entender ahorita es acerca de los maestros que se introducen, porque este es el problema que estaba permeando a la iglesia del primer siglo, que los gnósticos, la palabra viene de gnosis, conocimiento, que ellos se sentían que poseían un conocimiento superior a los demás, que ellos tenían la unción verdadera y que los creyentes eran simples creyentes que no conocían nada. Y se estaban ellos presentando como hombres superdotados, como hombres superiores, como hombres más inteligentes. Y entonces, ¿cómo quedaban los demás creyentes? Pues ahí como que, ¿no les ha pasado a ustedes cuando alguien les cuenta una experiencia y de repente dices, pues yo nunca he tenido una experiencia así? Y se queda uno así como que se achica uno, ¿no? Pues yo nada, ¿qué le cuento? ¿Qué le digo? ¿No? Entonces, más o menos los gnósticos estaban entrando así, queriendo ellos mostrar que poseían un conocimiento mayor, una unción, una revelación, algo superior. Entonces Juan está mostrando, y si ustedes me acompañan a la segunda carta de Juan, ¿qué nos dice Juan acerca de estos maestros? Segunda carta de Juan, nada más tiene un capítulo. Dice del 9 al 10, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice Juan, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, o sea, la de Cristo, ¿qué dice Juan? Que no lo recibas en tu casa, ni le digas bienvenido. ¿Por qué? Porque te puede contaminar. Y muchos reciben en su casa a gente que trae enseñanzas corrompidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos maestros? No recibirlos en casa. No, porque nos pueden infectar de su mentira. También Pedro nos advierte acerca de estos falsos maestros. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cómo van a introducir estos maestros, dice Pedro, las herejías destructoras? ¿Cómo lo van a hacer, dice Pedro? Encubiertamente. Versículo 1. Lo van a hacer encubiertamente, no te lo van a mostrar así de una manera, les voy a enseñar algo, una enseñanza que está torcida. No. Ellos le van a poner 95% de verdad
y le van a poner un 5% de mentira. Entonces imagínate que yo te digo, te voy a invitar un vaso de refresco, pero a ese vaso de refresco voy a ir a agarrar 2 gotitas de ahí del sanitario, del WC, voy a agarrar 2 gotitas de agua o 3 y se las voy a poner ahí a tu refresco. Y te voy a decir, tómate este vasito de refresco. ¿Tú qué harías? Si yo te digo que le puse agua de ahí del caño, ¿te lo tomarías? ¿Verdad que no? Pero si no te digo, ¿cómo te vas a dar cuenta que yo le puse eso? Entonces ahí estoy encubriendo con el refresco esa agua, ¿no? Bueno, así los maestros, falsos maestros, así es como introducen sus herejías. Las envuelven de verdad, pero por dentro está infiltrada la mentira. Y es peligroso, porque muchos creyentes viven su fe en base a mentiras y están creyendo mentiras. Pablo también nos advierte acerca de estos maestros, Colosenses 2:8. Dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, que tú estés alerta, que estés despierto, para que nadie te engañe. Porque hay muchas maneras de engañar, encubiertamente, pero hay muchas maneras de engañar por medio de las filosofías. Porque los jóvenes, ustedes que van a la escuela, ustedes aprenden aquí una cosa, el consejo de Dios. Y ustedes van a la escuela y allá ¿qué enseñan los maestros? Lo contrario, enseñan lo contrario. Y si ustedes no están firmes en sus creencias, ¿qué va a pasar? Que van a terminar abandonando la fe. Que van a decir, eso es mentira, no es verdad esto. Y se van a ir tras esos maestros falsos, que son los que están imperando en las escuelas, en las universidades, que te llevan y te tratan de alejar de Cristo, de la sincera fidelidad a Cristo. Una cosa es engañar con intención y otra muy diferente es equivocarse. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo si ahorita les enseño algo en un tema en el cual yo no tengo suficiente claridad, suficiente entendimiento y me logro equivocar, pero no lo estoy haciendo con la intención de desviarlos, sino que me estoy equivocando porque no conozco bien un tema, un ejemplo. Es muy diferente a que yo con toda la intención les enseñe algo que yo sé que está torcido para sacar provecho de ustedes o tener un beneficio, como en algunos lugares que se dicen cristianos enseñan acerca del diezmo para sacar el beneficio de la gente, ¿no? Quitarle su economía. O les enseñan que deben de estar sometidos al pastor para tener a la gente sumisa. Esto no es así. Nosotros tratamos, bueno, es la diferencia que tenemos que entender, ¿no? Que como hombres nos podemos equivocar, pero tenemos que tener la capacidad de decir, bueno, ok, me hiciste ver por medio de la Biblia que estoy equivocado, puedo recapitular y decir, bueno, me equivoqué y corregirme, ¿no? En eso que estoy mal, pero no aferrarme a esas falsas creencias. Eso es lo que vemos aquí, ¿no? Fíjense, en el verso 27 de Primera de Juan, capítulo 2, dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Ya la semana pasada les hablé acerca de la unción, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Que hablamos acerca de la unción, que se hacía con el aceite, que se ungían los objetos para santificarlos, a los reyes, a los sacerdotes. Bueno, esa unción, dice Juan, que nosotros recibimos, no dice, que la unción que vosotros recibiste de Cristo permanece en vosotros. Ya vimos que esta unción es el Espíritu Santo, ¿no? Que está en nosotros. La unción que nosotros recibimos de Cristo permanece en nosotros. Y dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo
Y lo podemos ver nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿no? Cuando Jesús les dice que en el verso 16, en el verso 15, Juan 14, 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque, ¿qué dice ahí? Porque mora con vosotros y está en vosotros. O sea, el Espíritu es la unción que nosotros recibimos y el Espíritu Santo mora en el creyente. Ahí está, ahí permanece. Dice en el verso 25 en el 26, perdón, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estamos hablando de este texto donde algunos, por mala interpretación, por no conocer bien el contexto de la carta, dicen que no tenemos los cristianos necesidad de que nadie nos enseñe, que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Ahí dice eso, ahí lo dice. Pero cuando no entendemos un texto en su contexto, entonces hacemos de él un pretexto. Y mucha gente hace eso. Mucha gente dice, no, ya ves, no hay necesidad de maestros. No necesitamos maestros bíblicos, no necesitamos que nadie nos enseñe. Dios, por medio del Espíritu Santo, nos va a enseñar todas las cosas. Claro que el Espíritu Santo nos capacita a cada creyente. ¿Qué dice Efesios 4 del 11 en adelante? Que fue Dios mismo, ¿no?, quien constituyó a unos apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Entonces, ¿quién fue el que constituyó a los maestros? Cristo mismo. ¿Para qué constituyó maestros? Con el fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. ¿Ya sucedió eso? Aún no hemos llegado todos a esa unidad y a esa perfección, así que todavía tenemos necesidad entonces de maestros. Lo que Juan está diciendo aquí, cuando dice que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, lo que él está diciendo es, ustedes no tienen necesidad de que estos maestros gnósticos les estén a ustedes enseñando cosas. Porque ustedes ya con respecto a la salvación, ustedes ya saben todas las cosas. Dice Juan, ya les he enseñado todo con respecto a la salvación, que es únicamente creyendo y que es por fe. Que es por fe en Jesús y que tenemos que creer en Él y que de esa manera obtenemos la vida eterna. Porque es por gracia. Entonces cualquier maestro que te venga a enseñar otra cosa, pues no tienes necesidad de escucharlo. Porque la unción que en nosotros está, el Espíritu que en nosotros está, Él nos ha abierto el entendimiento. Y ahora conocemos las cosas como deben de ser. Entonces dice Juan, no tienen ustedes necesidad de que nadie les esté enseñando. Fíjense que muchas personas yo veo que a veces dentro del cristianismo todavía están buscando en otras personas. Porque sabemos que hay personas, digamos que aunque no son cristianas, pero que tienen muchísimo conocimiento, ¿no? Eso es innegable. Hay personas que en cada campo, en cada área, tienen un conocimiento tremendo, ¿no? Por ejemplo, su maestro de Luis, en el área de las máquinas, en el área de tienen un conocimiento que digo, pues no puede uno decirle, no me enseñes, no, pues enséñame en esa área. Pero en materia de fe, ¿qué sabrá tu maestro para enseñarte? O sea, no tienes necesidad de que él te enseñe cosas de fe, porque tú ya las conoces. Tú sabes cuál es el plan de salvación. O sea que tú te sabes el ABC de la Biblia. Arrepentimiento y fe igual a salvación. Ya lo sabemos, no tenemos necesidad de estar queriendo buscar otras
nuevas revelaciones. Entonces podemos ver que tenemos que permanecer entonces en la verdad. Ese es el llamado del día de hoy que nos hace Juan, permanecer en la verdad. ¿Qué o cómo vamos a permanecer en la verdad? Ya vimos que tenemos al Espíritu que nos ayuda, el Espíritu nos capacita de alguna manera para permanecer en la verdad, y también tenemos el conocimiento que se va adquiriendo por medio de los maestros, pastores y maestros que mismo Cristo constituyó dentro de la iglesia. Todos tenemos necesidad de un pastor que nos enseñe, de un maestro que nos instruya en la Biblia, que nos enseñe cómo debemos estudiar la Biblia. Todos tenemos esa necesidad. Así que dentro de la iglesia, esa necesidad sigue estando. Entonces, algo que nos va a proteger de que nos engañen es el conocimiento. Porque si tú tienes un conocimiento de la Escritura, cuando alguien viene y te dice una cosa, ¿qué dices tú? Eso no está en la Biblia. ¿A poco no les ha pasado a ustedes que están viendo una predicación o algún predicador y de repente lo escuchan y dice algo como que dices, esto no está ahí? ¿Por qué? Porque tu paladar espiritual se ha hecho tan ágil que eres capaz de discernir y de separar la mentira de la verdad. Y tú dices, eso no está escrito porque no está en la Biblia. Así que cuando escuchamos una enseñanza y la filtramos por medio de la Biblia, podemos separar la verdad de la mentira. Y nosotros estamos llamados a permanecer en la verdad. Amén. Y otra de las cosas que tenemos que hacer para permanecer en la verdad, ya vimos, es el Espíritu que nos capacita, el conocimiento que nos instruye en la verdad y mantenernos pegados a Cristo. Porque Jesús enseñó en Juan capítulo 15, del verso 4 en adelante, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice Jesús, será echado fuera como el pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí vemos cómo para poder permanecer en la verdad hay que permanecer pegado a Cristo, como un árbol, como una rama que está en el árbol y está chupando la savia del árbol desde la raíz. Pero una vez que la rama ha sido cortada, ¿qué savia va a tener? Nada, se va a secar. Y así por eso muchas personas no permanecen en la verdad, porque se secan. Y el engaño las aparta del lugar donde ellos se iban a alimentar. Por ejemplo, de una congregación, hablando de un cristiano que se congregaba aquí, y ya no se congrega porque el engaño de Satanás le hizo pensar que es más importante hacer otra cosa que venir a escuchar la palabra. O alguna persona que está en un grupo, que pertenece a un grupo y que de repente ya no quiere asistir a ese grupo. ¿Por qué? Porque escuchó las mentiras de Satanás. No te conviene ahí. Entonces, cada uno tenemos la responsabilidad de permanecer en la verdad. ¿Ustedes qué van a hacer? Con todo esto que hemos escuchado, permanecer. Dice el verso 28, ahora hijitos, permaneced en él. Permanezcan en Cristo. Permanezcamos en Cristo, pegados a Cristo, para alimentarnos, para no desnutrirnos, para vivir nuestra vida pegados a Él y que sea Él el que guíe nuestros pasos y que sea Él el que nos proteja de los engañadores.
que sea Él mostrándonos cuando alguien nos quiere engañar, inmediatamente mostrándonos por medio de su palabra. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que cuando venga Cristo nos encuentre haciendo lo que nos mandó. O si no, imagínate cómo vamos a salir avergonzados cuando nos diga Jesús: apartaos de aquí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. No los conocí, no los conozco. Ustedes se vivían allá en la mentira, yo no los conozco. No tengo trato con ustedes. Pero para que no nos pase eso, pues tenemos que vivir en la verdad, para que tengamos confianza, para que cuando Él venga nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco te puse y me fuiste fiel. ¿Te gustaría escuchar esas palabras de Cristo? Que decirte: en lo poco te puse, no te puse a hacer gran cosa, pero me fuiste fiel. Serviste con amor a tus hermanos, pusiste esa silla con tu dedicación, con tu amor. Todos los días que venías ponías tu silla, o limpiabas esa mesa, o barrías, pero lo hacías con amor, con devoción, con gratitud. O venías de mala gana y hacías las cosas de mala gana. Solamente Dios lo sabe. Pero para que no nos pase eso, tenemos que vivir meditando en ello. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos en la verdad o nos hemos dejado influenciar por la corriente del mundo, por las filosofías y las huecas sutilezas que ahí están afuera? Porque el mundo dice: ¿para qué te guardas tanto, Luis? Vamos a echarnos una caguamita, pues total, mira. ¿Quién va a saber? Eso es lo que dicen, lo que te van a decir allá. Cristi, llegas temprano, te vienes de la escuela a tu casa y las amigas: no, vente, vámonos a por ahí a tomar unas copas, una o dos, nadie va a saber. Nadie se va a enterar. Huecas sutilezas que desvían a los hombres, a las personas, de la verdad. Porque sabemos de antemano que eso no está bien. ¿Qué es lo que el enemigo nos susurra al oído por medio de los amigos? Y entonces decimos: híjole, yo sé que esto no debo de hacer, pero ahorita lo voy a hacer porque, es más, nadie me ve. Es lo que tenemos que pensar, ¿no? Porque si no, entonces una cosa vamos a decir aquí y otra cosa vamos a hacer allá. Es difícil, ¿no? Es difícil vivir el estándar que Dios nos pide, pero tenemos que mantenernos en esa línea, pidiéndole ayuda a Dios todos los días para que nos ayude, nos capacite por medio de su palabra, y que sí tenemos necesidad nosotros de que se nos enseñe. Tenemos necesidad, aunque Juan dice que no tenemos necesidad, pero de que la gente del mundo nos enseñe. Pero sí tenemos necesidad de que los maestros bíblicos nos enseñen, de que los pastores que verdaderamente viven su fe correctamente y enseñan las verdades reveladas en la Escritura, que nos las transmitan a nosotros, para que nosotros, esta generación, también crezcamos bien nutridos en la palabra. Amén. Pues ahí está. El que oye la palabra de Cristo y cree al que le envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. El que oye las palabras de Jesús y cree al que le envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos permite, Señor, meditar en tu palabra, que es útil a nuestra vida, Señor, que siempre es como una lámpara que alumbra nuestro camino, Señor. Ayúdanos a permanecer en la verdad, ayúdanos a vivir, Señor, de tal manera que el día que tú vengas por tu iglesia, Señor, no nos alejemos de ti avergonzados,
sino que cuando aquel día, escuchemos que aquel día se acerca, que podamos levantar nuestras cabezas en alto y decir: Señor, hemos peleado la buena batalla, hemos guardado la fe, hemos permanecido en la verdad, por lo tanto, esperamos tu venida, Señor, con gusto, la anhelamos, Señor. Sí, Señor, anhelamos tu venida. Ven pronto, Jesús, por tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues nos despedimos de los que se conectaron. Qué bueno que se conectaron. Nos da gusto saber que de aquel lado hay personas que están buscando y que quieren seguir nutriéndose en la fe. Les mandamos un abrazo. Que el Señor los bendiga.